Eh, la planta empieza su ciclo natural en la primavera, se germina, después se crece durante el verano y después se cosecha generalmente en el invierno. También se puede hacer ciclos en interior, donde uno maneja las cuestiones climáticas, digamos la luz, el viento, el aire, la temperatura, y bueno, también se pueden obtener plantas como en carpas, se llaman carpas, o en lugares del interior, como invernaderos. Estas flores hembras van a tener lo que se llaman esto, que son los tricomas, y los tricomas son las glandulitas que con una lupa lo vemos, donde se fabrican todas las sustancias químicas del cannabis. Tenemos tres principales subespecies del cannabis que van a ser las sativas, las índicas y las rudelaris. Las sativas van a tener un origen diferente que las índicas, en Asia, América y en África, un crecimiento más alto, son de más de 4 metros, tienen hojas finitas, la floración es mucho más larga, generalmente más de 2 meses, y el efecto sería como más cerebral, con más energía y más euforizante. Generalmente las sativas originales tenían alto THC, que ya van a empezar a escuchar. El THC es el tetrahidrocannabinol, es una de los componentes psicoactivos de la planta. Y las índicas son de otra región, de la región de Asia, de la India, Afganistán. ¿Y cuál es la ventaja? Que crecen rápido, que son más chiquititas, son más frondosas, tienen hojas anchas para retener la humedad y tienen una floración que es más corta. Tienen un efecto corporal relajante que induce al descanso. Pero y hay otro tipo de plantas que son las que usamos para el uso industrial, que se llaman cáñamo. Cuando ustedes vean hemp o cáñamo, eso es lo que se utilizaba para hacer las velas, por ejemplo, de las embarcaciones, para hacer sogas, y tienen son muy altas, y la diferencia está acá, en el cáñamo, que tiene menos hojas, menos flores que las plantas de marihuana o de cannabis. El cáñamo se utiliza para la industria como para la construcción, para hacer ladrillos, para hacer papel, biodiesel. Las semillas del cáñamo se usan son alimentos ricos en vitaminas omega 3 y omega 6, regeneran el suelo y también se usan para fibras textiles. Y todos los productos en base a cáñamo van a tener mucho THC, mucho CBD y con un 0.3% de THC. Entonces esa es la ventaja del cáñamo. ¿Qué es lo que hay en la actualidad? En la actualidad lo que tenemos son más híbridos, serían una mezcla de sativas e índicas, porque con la globalización también se mezclaron las plantas. Entonces vamos a tener plantas que son altas en THC, altas en CBD, o una mezcla de cannabinoides, y diferentes terpenos, que son los que le dan el olor y el sabor a las plantas. Entonces, las plantas pueden tener un 50% índica o sativa, o pueden tener un 60% de una de ellas, o puede ser un 80% índica. Eso va a determinar en parte su acción farmacológica o su acción terapéutica. Por ejemplo, esta planta, que un banco de semillas nos dice cómo se llama, Oldos Grow, por ejemplo, vamos a ver que tiene un 35% sativa y un 65% de índica. Nos va a informar qué contenido de THC y de CBD va a tener la planta, que eso está determinado genéticamente. Nos dice cuántos gramos de producción puedo llegar a tener y cuándo es la floración y cuántos días va a tener de floración. Entonces nosotros, cuando vemos el cannabis, el uso terapéutico, tenemos que ver qué síntoma o qué dolencia queremos tratar, porque no todo es tratable con cannabis ni sirve para todo. Y hay que buscarlos una medicina herbal complementaria, que es un traje a medida. Lo que sabemos es que mejora la calidad de vida en muchas afecciones. Y esto va a variar según la cepa, según la concentración y según la dosis. Esto puede aliviar los síntomas, como dije, de diferentes patologías, y es una terapia muy personalizada. ¿Qué tiene el cannabis? Tiene alrededor de más de 500 compuestos. Los fitocannabinoides, fito viene de planta, son los que produce la planta, fitocannabinoides, se los llama cannabinoides porque derivan del cannabis. Tiene los terpenos que le dan el olor y el sabor, y los flavonoides que le dan el color.
Esto va a variar mucho. Hay alrededor de 15.000 cepas, entonces va a variar en estas cosas, en los fitocannabinoides, terpenos y flavonoides que tiene cada cepa, su acción terapéutica. Y esa es la dificultad para hacer un medicamento convencional, porque es poco reproducible. ¿Qué son los cannabinoides? Son sustancias químicas que son capaces de activar receptores en el organismo. Los endocannabinoides son los que producen los organismos. Todos los organismos, vertebrados, mamíferos, producen endocannabinoides. O sea que los produce nuestro propio cuerpo. Los fitocannabinoides los hace la planta y los cannabinoides sintéticos los produce un laboratorio. El laboratorio toma uno de los cannabinoides, lo aísla y lo produce porque no pueden patentar una planta. Y van a hacer experimentos con esos cannabinoides en forma sintética. Estos cannabinoides, ¿qué tienen en común? Tanto el cannabis, como es un fitocannabinoide, los cannabinoides endógenos y los sintéticos, el cannabis, por ejemplo, el THC, los endógenos como la anandamida o los sintéticos como la nabilona, van a tener una estructura química muy similar, entonces se van a unir a receptores que van a estar, por ejemplo, en la neurona, que se llaman receptores cannabinoides, y en otros receptores también, pero los principales son esos dos, los cannabinoides, y van a hacer su misma acción, o sea, van a tener una estructura química como una llave y una cerradura que lo van a poder abrir, y van a hacer un efecto en esa célula. ¿Qué sabemos del sistema endocannabinoide? ¿Por qué nadie conoce este sistema? Porque en el año 64, el doctor Rafael Meyulan, que es un científico israelí, que hay un documental sobre él que se llama El Científico, empezó a pensar a ver qué era lo que hacía el cannabis que alteraba la mente de las personas. Entonces empezó a analizarlo y ahí una molécula que la llamó THC. El THC lo descubre y después, recién 30 años después, se descubre que existe un receptor para el THC en el cuerpo, que se llama receptor CB1, después se descubre un cannabinoide que está dentro de nuestro cuerpo, que es la anandamida, y después se empiezan a descubrir otros receptores y otros endocannabinoides. El sistema endocannabinoide es un complejo sistema de señalización celular. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene receptores, que tiene moléculas que activan esos receptores y desencadenan una serie de eventos en las células que van a dar una respuesta celular, digamos, una neurotransmisión, van a decir que ahora vamos a verlo con más detalle. Está ampliamente distribuido en el cuerpo y lo que hacen es regular el correcto funcionamiento del cuerpo, el equilibrio, modulan procesos en todos los sistemas. Es como un gran sistema que modula y equilibra el resto de los sistemas. El sistema nervioso, el digestivo, el cardiovascular, reproductivo y hasta el sistema inmune. ¿En qué consiste? En los receptores principales CB1 y CB2, que están en las membranas de las células. Esos receptores van a hacer que ciertas moléculas puedan entrar a las células. También hay otros receptores como los vainilloides, como los receptores GPR o los PPARs que son nucleares, que también van a actuar bajo el efecto de los cannabinoides, tanto los cannabinoides de la planta como los cannabinoides nuestros. Y los endocannabinoides son la anandamida y el 2-AG, araquinodilglicerol. Estos endocannabinoides nosotros los producimos frente a cualquier cosa que nos altere, por ejemplo, frente a una lesión, frente a un estrés, frente a una alteración, una enfermedad, se van a producir los endocannabinoides. El problema es que no duran demasiado tiempo en el cuerpo, que se sintetizan y luego no se almacenan, tienen una vida media corta y se eliminan rápidamente, y son moléculas grasas. Todo esto que les explico es para que entiendan que el cannabis ha sido estudiado durante mucho tiempo, hay muchas publicaciones científicas, se han aislado los compuestos y se encontraron bases científicas de por qué el cannabis tiene un uso terapéutico. ¿Qué encontraron? Por ejemplo, acá, Di Marzo es un investigador italiano en el año 98 que encontró que para qué están en nuestro sistema los endocannabinoides. Están porque nos permiten relajarnos, nos permiten comer, nos permiten dormir, olvidarnos de los traumas, de las cosas traumáticas y nos protegen
en cuanto al sistema inmune y la neuroprotección. Entonces, ¿qué hacen? Una regulación y mantenimiento de todo lo que es el equilibrio del cuerpo, la homeostasis. ¿Qué nos permiten hacer? El principal efecto que tiene el endocannabinoide sería modular la percepción del dolor, modulan células inflamatorias, nos protegen en el sistema nervioso, intervienen en el control motor, en el aprendizaje y la memoria, en la gestión de las emociones, del ánimo y del estrés, nos estresamos menos, tenemos mejor ánimo, las emociones no son tan intensas, regulan el apetito y la energía, regulan el sueño, el sistema inmune y la formación de los huesos. Como ven, regulan un montón de funciones. Tengo una mosquita ahí, está volando. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que les decía acá, hay una neurona, por ejemplo, que se llama presináptica, que libera neurotransmisores que van a actuar sobre receptores en la neurona que le sigue. Así se transmite la información de un nervio al otro. Esta neurona, que se llama postsináptica, va a liberar endocannabinoides que van a subir a la otra neurona y van a unirse a un receptor cannabinoide y le van a decir que siga o que pare con la estimulación, ¿sí? Y lo mismo van a hacer los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos, se van a unir ahí. Entonces, si esta neurona está liberando muchos neurotransmisores que producen una crisis epiléptica, esta de acá va a liberar endocannabinoides o nosotros tomamos el cannabis y se va a unir al receptor y va a frenar la liberación de estos neurotransmisores que producen una crisis o que me están produciendo un movimiento involuntario, o que me están diciendo que hay dolor. Todo eso va a ser frenado a través de estos receptores. Entonces, también el sistema endocannabinoide está formado por las enzimas que forman tanto la anandamida como el 2-AG y los que los degradan, ¿sí? Que se llaman NAP, DAGL, FAI, MAGL, todos esos raros nombres químicos que les ponen. ¿Dónde encontramos el sistema endocannabinoide? En todo el cuerpo, menos en los glóbulos rojos, hay receptores para el sistema endocannabinoide, para los cannabinoides. Por ejemplo, lo que está en verde es el receptor CB1, en pulmón, intestino, músculos, cerebro, en el cerebro, muchos lugares del cerebro importantes como el cerebelo, como la corteza cerebral, como los ganglios basales, en el hipocampo, en la amígdala, que es la que regula las emociones, en la médula espinal. Y después tenemos el receptor CB2 que está presente también en huesos, en otros órganos, en el páncreas, en la piel y en el sistema inmune. Y después otros lugares en celeste donde están los dos receptores. Esto lo van a encontrar en todos lados, igual que de acá, así que, pero como ven, está ampliamente distribuido los receptores para el cannabis. Acá vemos en grande, con una lupa, la fábrica de los cannabinoides de la planta. Vemos cómo están los tricomas, donde se producen. ¿Y qué encontramos en la planta? ¿Quedó claro el sistema endocannabinoide acá o hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Acá en la planta nosotros vamos a encontrar cuando está viva y está fresca, cortamos la planta y si la analizamos vamos a encontrar que tenemos fitocannabinoides que son ácidos. Esos fitocannabinoides, si yo me como un cogollo, no es activo, no es psicoactivo, no me va a producir ninguna alteración en mi cerebro. Lo que va a hacer es hacer algunos cambios químicos, por ejemplo, neuroprotección, antioxidante, anticonvulsivos, muchas veces, como es el THCA. Todo lo que le agregamos la A quiere decir que es ácido. CBDA, que es el cannabidiol, CBGA, cannabigerol, CBNA, cannabinol, son los más importantes. Cuando nosotros calentamos estos fitocannabinoides, cuando los fumamos, los vaporizamos, hacemos una muestra y calentamos un aceite cuando lo estamos preparando, los vamos a descarboxilar, para que empiecen a entender esta palabra, descarboxilar. Entonces van a ser cannabinoides neutros activos, se van a unir mejor a los receptores. Y ahí vamos a obtener el THC, el CBD, CBG y CBN. Estos cannabinoides neutros van a estar en poca cantidad en la planta fresca.
Para que vean bien, esto proviene todo de la planta fresca, en la rama, los cannabinoides ácidos, acá a la izquierda, van a ver que tenemos el ácido cannabigerólico, que es analgésico y antiinflamatorio. Y de ahí derivan el resto de los cannabinoides. Los primeros de arriba son ácidos, y después cuando son calentados, por eso se fuma el cannabis, calentados, aparecen los cannabinoides neutros y activos, como el THC, el CBD, el CBC, y si nosotros dejamos que la planta madure más o calentamos en exceso o oxidamos la planta, o se oxida o está en contacto con el aire, se va a producir lo que llamamos el CBN, que va a tener otras funciones. Que sabemos que hay distintas, por ejemplo, diferentes cannabinoides para el tratamiento de afecciones del dolor. Las farmacias trataron de aislar componentes, hicieron, por ejemplo, sabemos que el cannabis fumado o inhalado se puede hacer a través de un vaporizador. La dosis va a variar mucho entre 1 y 3 gramos, pero ya sabemos que las dosis son mucho menores que 1 gramo, esto es más viejo, que aparecen los efectos a los 5 minutos si lo fumamos, y está autorizado en donde la marihuana médica es legal. El marinol es una cápsula que se trató de aislar el THC para hacer náuseas y vómitos, para tratar náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia del cáncer y relacionada al SIDA y a la pérdida de peso. Y también se utilizó para afecciones de dolor crónico. Acá los efectos aparecen mucho más tarde porque va al estómago primero, después va al hígado y después va a la sangre, pero dura más tiempo. El Sesamet es otro compuesto que también está hecho por un laboratorio que también se usó para náuseas y vómitos. Y después se encontraron, hicieron una fórmula que es un pulverizador que se da en la boca, o pulverizaciones, que va a tener tanto THC como CBD. Y va a tener también terpenoides y flavonoides que se llamó Nabiximol, el Sativex de la industria. Y se usaba para el alivio de la espasticidad en la esclerosis múltiple, que no respondía a otros tratamientos. También se utilizó como alivio del dolor neuropático y para el dolor crónico. Como ven, todo esto se utiliza para el dolor, porque actúa sobre el dolor, sobre la modulación del dolor, ¿sí? Tratamiento del dolor neuropático en adultos con esclerosis múltiple y como analgésico en cáncer avanzado. Los primeros estudios se hicieron en cáncer avanzado porque no había otra cosa, o para disminuir la cantidad de opioides que recibía la gente. Acá tenemos las fórmulas, viene como un remedio, como los que vemos en las farmacias, la Nabilol, el Marinol, el Sesamet, el Sativex, y el Epidiolex es uno de los últimos que se aprobó por la Federación FDA de Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es un aislado de CBD que tiene 100 miligramos por mililitro, que es bastante. El que se produce en Uruguay es el Ipifractan, que tiene 50 miligramos por mililitro como máximo, ¿sí? Ahí ya estamos acercándonos a cuáles serían las dosis del cannabis, que distan mucho de ser de 1 gramo. ¿Qué hace el THC? El THC es el que todo el mundo busca para el efecto recreativo, para sentirse bien, para tener un bienestar, para estar un poco más contento. Lo que le dicen el colocón en España, volar, el high en Estados Unidos. Y el THC puede ser desde el 1% al 20% de un cogollo. O sea, que depende de qué cepa yo estoy buscando, puede tener poquito THC o puede tener mucho. Sabemos que el THC se une a los receptores CB1 y ahí estimula el apetito. También es antiemético, o sea, te saca las náuseas y los vómitos. Es analgésico y antiinflamatorio, que esto lo comparte con la mayoría de los cannabinoides, y además puede ser relajante. Y se usa mucho en espasmos y temblores, por ejemplo en el Parkinson y la esclerosis múltiple, y es neuroprotector y broncodilatador. O sea que si alguien utiliza, también hay receptores en los bronquios y el THC tiene la facultad de abrir los bronquios. El CBD es el que más se usa en el área médica, o sea, el que más prensa tiene, porque el THC es la molécula que está prohibida del cannabis.
pero el CBD no está prohibido. Incluso la DEA lo sacó de una lista donde está el cannabis, que es como una droga potencialmente peligrosa y sin efecto terapéutico, y lo puso en la lista 5. ¿Por qué? Porque no tiene esto, el efecto psicoactivo, que en realidad no tiene un efecto psicoactivo donde te activa tu psiquis, sino que lo que hace es relajarte, pero sí tiene una acción sobre el cuerpo y sobre la mente. La diferencia con el THC es que tiene otros lugares donde actúa. No actúa tanto sobre el CB1 y el CB2, que son los receptores cannabinoides, sino que también tiene acción en otros receptores que tienen que ver con, que son los que manejan el dolor, la inflamación, la temperatura corporal, que se llaman canales, los receptores vainilloides. ¿Y qué hace? El CBD, cuando yo lo combino con el THC, va a disminuir la acción del THC, porque va a modular al receptor para que no tenga tanta unión. ¿Por qué el CBD va a tener acción en nuestro cuerpo? Porque va a aumentar los niveles de endocannabinoides, va a aumentar la cantidad de anandamida que yo tengo dando vueltas y va a hacer que no se elimine tan rápidamente, inhibiendo su eliminación. También se une a receptores que son receptores para la serotonina, entonces va a actuar sobre lo que es ansiedad, adicción, en el apetito, en el sueño y en el dolor, en las náuseas y en los vómitos también. Y el CBD ácido, que está fresco en la planta, también tiene potente acción antiemética. También estimula la formación del hueso a través de otros receptores, también inhibe la proliferación de células de algunos cánceres y degrada lo que es la placa amiloide que se encuentra en el Alzheimer. Y a través de este receptor PPARS también regula la energía de la célula. Se vio por estudios que aumenta el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, y también disminuye, o sea, aumenta la sensibilidad a la insulina, por lo cual también tiene acción sobre la diabetes. Pero el CBD inhibe lo que se llama el citocromo P450. Este citocromo es muy importante porque es el que va a tener mucho protagonismo cuando tenemos que eliminar una medicación. La mayoría de las medicaciones se metabolizan en el hígado y en el hígado va a estar el citocromo P450, que es una enzima que va a permitir que eliminemos esas medicaciones. Entonces, bueno, entonces lo que tenemos, estábamos hablando de, creo que cada vez que cliqueo se me va esto. Bueno, yo voy contando igual. Habíamos llegado a los terpenos, no hemos llegado. Habíamos llegado al CBD. No. CBD. El CBD, bueno, todo lo que se unía, ¿no? ¿Y qué acciones tiene el CBD? Tiene acción antiinflamatoria y analgésica, como la mayoría. También sabemos que inhibe las náuseas y los vómitos, y el principal efecto por el cual se usa el CBD es el efecto anticonvulsivante. Es el efecto por el cual todas las organizaciones empezaron a movilizarse, como Mamá Cultiva, como Fundación de allá en Chile, porque vieron que había un aceite que se llamaba aceite de Charlotte, que servía para inhibir las convulsiones de una nena que se llamaba Charlotte y que eran cepas altas en CBD. También tiene acciones ansiolíticas según la dosis, es antiespasmódico, es relajante muscular, es neuroprotector, antioxidante, y también el CBD se puede utilizar en cuadros de psicosis y esquizofrenia. También tiene acción antidepresiva y en algunos estudios de células del cáncer se vio que frenaba el crecimiento del cáncer en estudios de laboratorio, eso hay que aclararlo, y el CBD puede ser cepas que tengan mucho CBD y cepas que tengan poco CBD, del 1 al 90%. Hay cepas equilibradas y cepas altas. El CBN es otro de los cannabinoides que existen, que es cuando el THC se cosecha más tarde, se hace más tarde la cosecha, y tiene también un efecto psicoactivo, pero mucho menor. Y se logra al degradarse y oxidarse por el calor, la luz y la exposición al aire por un periodo largo. Y se dice que el CBN ayuda a conciliar el sueño porque también es muy sedante. Tiene una acción también anticonvulsivante, también analgésico y antiinflamatorio.
y estimula el crecimiento de los huesos. Hay otros cannabinoides que no los quiero aburrir, como el cannabicromeno, el cannabigerol y la tetrahidrocannabivarina. ¿Cuál es la importancia de estos? Que también son antiinflamatorios analgésicos, acompañan al THC y al CBD en sus acciones terapéuticas. Y, por ejemplo, el cannabigerol disminuye la presión en el ojo, no es psicoactivo, existe más en el cáñamo, y el THCV es el último más estudiado, que sí tiene un poquito de psicoactividad, pero disminuye el apetito. La mayoría te lo estimula. Las cepas que tienen THCV disminuyen. Y también disminuyen la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2. Hay otros después tenemos en la planta lo que dijimos los terpenos, como por ejemplo el limón tiene aceites esenciales, la lavanda tiene aceites esenciales, que son sustancias grasas que están en las plantas que van a dar el olor y el sabor a la planta. Y también tienen vitaminas, con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antibióticas. ¿Cuáles son los principales? El mirceno, que es sedante, que es relajante, lo vamos a encontrar en el mango, el tomillo, en la citronela, las hojas de laurel, el cariofileno, que también se une a los receptores CB2, que va a estar en la pimienta, y tiene acción antiinflamatoria y para el dolor también, el insomnio y es antioxidante, el linalol, que está en la lavanda, todo el mundo conoce las florcitas de lavanda que se ponen abajo de una almohada, es sedante y es calmante, y es el que predomina en las cepas que llamamos índicas, ¿eh? Y por eso va a combatir lo que es insomnio, estrés, depresión, ansiedad, y también tiene acción anticonvulsivante cuando están las cepas en alto contenido. El pineno también mejora la retención de la memoria y la atención. El limoneno eleva el ánimo, alivia el estrés y también tiene una acción para inhibir el reflujo gástrico. Entonces, ¿qué sabemos? Que tienen el efecto terapéutico del cannabis, esto es lo más importante, depende de qué dosis estoy usando, del contenido de cannabinoides, terpenos y flavonoides y la concentración. Me falta una N. Cada planta va a ser distinta por las incalculables combinaciones que hay, ¿no? Y eso va a depender de la genética. Hay alrededor de 15.000 plantas. Y esto está modificado de 15.000 variedades y se modifica por las condiciones de cultivo, de cosecha, de corte, la exposición a la luz y la forma que extraemos esos cannabinoides, terpenos y flavonoides y la temperatura en la que los extraemos. Los efectos más amplios van a ser analgésico para el dolor, antiinflamatorio para la inflamación, estimular o inhibir el apetito según la cepa, disminuye náuseas y vómitos, antiepiléptico, neuroprotector, antioxidante, acción sobre el tono muscular y la coordinación motora, disminuye la presión ocular y broncodilatación. ¿Qué pasa cuando nosotros ingerimos cannabis? Acá en este caso hay una acción donde nosotros, si fumamos el cannabis, se va a rápidamente elevar el THC, por ejemplo, en la sangre. Y después se va a empezar a distribuir en los tejidos grasos, como el cerebro, como el hígado. Y después lo que va a pasar es que se va a acumular en tejidos como de baja perfusión y empieza a bajar en la sangre y a acumularse en el tejido graso. Cuando se acumula en el tejido graso, va a permitir que ese cannabis siga circulando durante un tiempo. Entonces, la eliminación principal la vamos a hacer por la materia fecal, porque se va a eliminar a través del hígado, el hígado las vías biliares, y se va a ir al intestino y se va a eliminar por ahí. Una pequeña porción, un 35%, se elimina por orina. ¿Cuánto tarda una ingesta de cannabis o un consumo de cannabis en eliminarse? 20 horas. A los 5 días tenemos el 90% eliminado, por lo cual la acción terapéutica no cae abruptamente, sino que va a ser muy lenta. Y puede estar entre 2 y 13 días en circulación. En usuarios que consumen cannabis todos los días, la eliminación va a ser más lenta y más tardía. Se puede llegar hasta 90 días la detección del cannabis. Los cannabinoides pueden tener interacciones con otros remedios porque se van a metabolizar en el hígado. Entonces pueden afectar el metabolismo de esta sustancia. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre separar la medicación que estamos tomando los cannabinoides de otros
de otros remedios, para que no se modifique el metabolismo de ninguna de las dos. La mayor interacción puede ser que potencie lo que son las acciones, las drogas que son depresoras del sistema nervioso central, como son las benzodiazepinas, como son los opioides, aumentando su efecto. Y la mayoría de los pacientes, como tienen enfermedades crónicas, están muy polimedicados y no tienen respuesta a los medicamentos. Entonces, tienen muchos efectos adversos y si nosotros agregamos cannabis vamos a potenciar muchos de los efectos. Por eso siempre hay que tratar de separar de su medicación. Sobre todo en personas de edad, donde la función renal y la función hepática puede estar más lenta. Lo que sigue es la descarboxilación. La descarboxilación es cuando yo caliento a diferentes temperaturas y a diferentes velocidades, caliento una muestra y voy a producir una pérdida de un carboxilo, se llama. Entonces ahí es cuando paso del estado ácido al estado neutro, y ahí es cuando empieza el efecto psicoactivo. Los compuestos del cannabis van a funcionar como un efecto que se llama séquito, donde trabajan todos juntos para producir una suma de efectos. O sea, tanto los terpenos como los flavonoides y los cannabinoides van a trabajar en conjunto para un mejor efecto. El cuidado que tenemos que tener son, por ejemplo, una persona que tenga una arritmia o una presión alta y no esté controlada y no esté tratada, no esté estable, no conviene que empiece a utilizar cannabis hasta que eso no esté bien tratado, digamos, porque el cannabis puede producir a través del THC una caída de la presión o puede generar, porque hay receptores en el sistema cardiovascular, puede originar una taquicardia. Y eso desencadena una arritmia. Pero si está tratada, generalmente los antiarrítmicos evitan ese problema. Si el hígado no está funcionando bien, o sea, hay una insuficiencia hepática grave, ahí yo no usaría cannabis porque no lo puedo eliminar. Si hay un cuadro de psiquiatría muy agudo, un cuadro confusional, un trastorno de ansiedad y de pánico, hay que tener cuidado con cuál de los cannabinoides utilizamos y en qué dosis. Y cuando hay un uso problemático de abuso de drogas, siempre con un control médico. Como ven, no tiene muchas contraindicaciones, tiene un amplio margen terapéutico, es una sustancia que es segura, que no ha matado a nadie, y que los efectos adversos o no deseados pueden ser de corta duración y de poca intensidad. Dependen de qué vía de administración yo uso, del estado que tiene la persona, de en qué entorno se encuentra, qué fármacos está tomando, y en general son pocas horas de duración. Los más frecuentes pueden ser sedación y somnolencia, que son los que más vemos. Eso si me paso de dosis. Puede haber mareos, puede haber taquicardia, que baje la presión, la boca seca, es un efecto frecuente, relajación de los músculos, y en el caso de fumar o vaporizar se puede ver vasodilatación, el ojo rojo, puede haber disminución de la memoria a corto plazo, risa y euforia, que no sería un efecto adverso en ese caso. ¿Cómo lo damos ¿Estoy todavía? Sí. Ah, ok. Yo porque no estoy viendo el Zoom, estoy viendo mi pantalla. Está muy bien. Acá está, acá lo veo. Las vías de administración pueden ser por vía oral, serían aceites, extractos, cápsulas en otros países, o el spray que les dije como el Sativex. Por vía inhalada, podemos inhalar flores o podemos inhalar extractos, o sea, concentrados que saco de la planta. Y por vía local, pomadas, aceites y lociones. Cuando yo uso la vía inhalatoria, la acción es rapidísimo. En 3 a 7 minutos comienza a actuar y el pico se da entre los 15 y 30 minutos. Pero el problema con la vía inhalatoria es que dura poquito, dura entre 3 y 4 horas. ¿Y para qué se usa esa vía inhalatoria? Cuando yo estoy tomando un aceite y por ahí tengo mucho dolor o tengo muchos espasmos, doy una dosis extra por vía inhalatoria que necesito calmar rápidamente. Y la ventaja es que se utilizan vaporizadores, no se fuma. Los vaporizadores son aparatitos que van a tener el tamaño de un celular o como una lapicerita donde se pone la materia vegetal picada, calienta el aire, una cámara de cerámica que se calienta,
con una resistencia, y eso hace que se vaporicen todos los componentes de la planta, entrando rápidamente al pulmón y de ahí a la circulación. Entonces se van a aprovechar todos los componentes que tiene el cannabis. A partir de los 150 grados se empieza a evaporar, digamos, el THC y el CBD a 180 grados. Y si necesito todos los cannabinoides y terpenos que están en la planta, a 220 grados sería lo máximo que llega. En cambio, cuando yo hago una combustión, llega como a 600 grados y eso puede irritar la vía aérea. Bueno, tengo acá ejemplos de vaporizadores que no los pueden ver, pero no importa, después los verán. Después está la vía oral. La vía oral, ¿cuál puede ser? La vía oral podemos comer o tomar en líquidos o en sólidos, ¿no? Pueden ser extractos concentrados, pueden ser aceites, que pueden ser o macerados en aceites o diluciones de esos concentrados, o tinturas hechas con alcohol. Cuando usamos la vía oral, rápida, tarda un poquito más en hacer efecto, o sea, 30 a 60 minutos, y la duración va a ser entre 4 a 12 horas. Por eso lo podemos dar 3 o 4 o 2 veces por día. Eso va a depender de mi función del hígado y mi función renal. Va a siempre pasar primero a absorberse por el estómago, a ir al intestino, de ahí va a ir al hígado, el hígado lo va a transformar en otros compuestos y recién ahí va a pasar a la circulación. Por eso tarda más. Lo que tiene es, por ejemplo, el famoso brownie de marihuana o brownie con cannabis. También en Estados Unidos se venden galletitas para los perros, para que lo puedan comer. Hay gomitas con cannabis, hay chupetines, hay galletas, hay de todo. Uy, qué rico. El problema es definir la dosis, porque tomo un poquito. ¿Cuánto como de eso? Hay que ver cómo está preparado. Hay mantecas que se hacen con cannabis, con eso se hacen las preparaciones y demás. Entonces, no sabemos la dosis ahí, ¿no? Pues no sabemos si en el pedacito que comí de galletita o de caramelo, qué dosis hay. En Estados Unidos sí está escrito qué dosis tiene cada uno, pero si lo hacemos en forma casera no lo sabemos. Y por ahí comemos un pedacito, no nos hace nada porque hay que esperar 30, 60 minutos o un poquito más, o hasta las 2 horas no me hizo ningún efecto, vuelvo a comer y después me hace efecto todo seguido. Y ahí pueden empezar a haber efectos adversos. Entonces no sería la mejor forma de experimentarlo por primera vez. Después, con el tiempo, si uno se acostumbra a tomar cannabis, puede ser una de las formas donde se puede utilizar. La forma más común es la que nosotros usamos, es la mucosa oral, que es la forma sublingual, en aceites o concentrados, resinas de cannabis o concentrados, que son, nosotros extraemos la resina a través de alcoholes o a través de aceites, que serían macerados, se hace una extracción de los principios activos del cannabis, y eso después se diluye. Si ya está hecho en aceite, no hay forma de que diluirlo, si está hecho en alcohol, después hay que diluirlo. Y se forma, tiene mayor absorción que el oral, se pone abajo de la lengua donde hay vasos sanguíneos y entonces se absorbe rápidamente. Eso hace que no vaya al hígado, que no tengamos que esperar la digestión, que vaya al hígado y demás. Entonces rápidamente, entre 15 y 40 minutos, empieza a hacer efecto. Y dura entre 6 a 8 horas. Y después tenemos la forma local, que serían las cremas, que tienen, como son sustancias grasas, son solubles y se absorben muy bien por la piel, sobre todo las que tienen CBD y CBN, porque en la piel tenemos receptores. Y actúan como antiinflamatorios, como analgésicos para eczemas, para el vitiligo, para enfermedades autoinmunes como la psoriasis, y reducen bastante las crisis y las lesiones en la piel. Pero el inconveniente que tiene es que hay que usarlo, hay que ser constante, usarlo 2 a 3 veces por día. Pero no tiene un efecto psicoactivo, que eso es lo importante. Si alguien tiene artrosis, por ejemplo, en las manos, y no quiere tomar un cannabis, puede ponerse las cremas y tiene una acción local. Entonces, ¿qué es lo más importante de saber acá? ¿Qué genética que sepa o qué variedad estoy usando? Porque cuando yo compro, si el que me lo vende no me dice cuál es la variedad que estoy usando, yo no sé qué composición tiene. No voy a saber cuánto THC, cuánto CBD, si tiene mucho CBD, si tiene mucho THC o si tiene equilibrada.
Cuando hablamos de algo equilibrado, quiere decir que tiene una proporción similar entre el THC y el CBD. Eso lo llamamos ratio. Después tenemos que preguntar si es sativa, si es índica o es un híbrido. O sea, híbridos son todos, pero ver qué tendencia tiene, si es más sativa, que se usa en el día, o más índica para relajarme durante la noche. Lo que me importa también saber es la concentración que tiene. Entonces, cuando uno hace el cannabis sabe una concentración. Por ejemplo, con 10 gramos de flores en 100 o en 150 mililitros de aceite es la fórmula para hacer un macerado de aceite casero. Cuando yo hago una extracción de los principios activos y hago un concentrado de resina, tomo 1 mililitro de resina y lo diluyo en una cantidad conocida de aceite de oliva o de coco, que son los más usados. Siempre aceites orgánicos, siempre haciéndolo con cuidado y con prácticas higiénicas, y se diluye 1 mililitro de resina en 20 mililitros de aceite. Nosotros decimos que la dilución es 1 en 20. Esto es muy importante entenderlo. Si yo uso 1 mililitro de resina en 50 mililitros de aceite, mi dilución va a ser 1 en 50, la concentración. ¿Sí? Cuando usamos THC y CBD, bajamos las dosis de ambos. Entonces, acá terminando, sabemos que hay siempre que comenzar con la menor dosis posible. Por favor, nadie empiece con 10 gotas, 20 gotas, ni nada por el estilo. Siempre hay que empezar con una gota, presentando la sustancia al cuerpo y viendo qué me produce a mí. Eso lo mantengo 2 o 3 días, una semana, hasta ver, una vez por día, hasta ver qué me hace, para perderle el miedo, para evitar efectos adversos y problemas que no queremos tener. Generalmente empezamos con ratios entre el THC y el CBD que sean 1 a 1, o directamente empezamos con CBD y vamos incorporando el THC después de a poco con cepas más altas en THC. Las gotas pueden ser sublinguales, aumentando cada 4 o 7 días y analizando y registrando qué efecto me hace. Hay mucha variación en la respuesta de la gente. O sea, lo que yo tomo puede que a mi amiga que tiene lo mismo que yo, el mismo peso, la misma estatura, no le sirva. Porque la gente tiene distintas diferencias genéticas en su concentración y en la distribución de los receptores para los cannabis. Y también, si yo ya probé cannabis, voy a ya conocer qué efecto me hace. Y las distintas cepas van a mejorar o no tener ese efecto, o van a tener un diferente efecto por su composición. Hay gente que es muy sensible y hay gente que es muy resistente. Entonces, ¿cuáles son las principales aplicaciones del cannabis? Una es el dolor crónico, otra es la fibromialgia. Por ejemplo, yo tengo fibromialgia, hace 4 años que lo tomo. Esto es para que ustedes lo sepan y vean que no estoy drogada ni mucho menos. Uso muy bajas dosis, 2 o 3 gotas a la mañana, 2 o 3 gotas a la noche. No uso más que eso. En la epilepsia se necesitan mayores concentraciones y concentrados de resinas, porque en general se da en niños que son resistentes a muchos remedios y entonces necesitan altas dosis. En el autismo se ve que mejoraba la conexión, disminuía las conductas disruptivas, mejoraba la conexión con las terapéuticas, la adherencia a los tratamientos, a todo lo que son los tratamientos que se hacen en el autismo. En la esclerosis múltiple mejora el dolor y el espasmo, se dice que también es neuroprotector y disminuye el avance y las crisis. En el Parkinson mejora lo que es la rigidez, mejora el ánimo, el apetito, el sueño. En el trastorno de estrés postraumático lo que hace es producir que esas pesadillas, esa ansiedad y esas alteraciones en el sueño que se dan después de un trauma disminuyan, sobre todo con el CBD. En el cáncer es útil en el laboratorio como inhibir la proliferación de las células del cáncer, pero también para mejorar la adherencia al tratamiento de la quimioterapia y la radioterapia, disminuyendo sus efectos adversos. Las náuseas y en los vómitos, por ejemplo, de cualquier causa. Mejora la ansiedad, mejora la depresión. Hay casos de retinosis pigmentaria, que es una alteración en la retina que también mejora la visión. En enfermedades autoinmunes, al modular la acción inmune y la inflamación también mejora, como la artritis reumatoidea, el lupus.
Enfermedades como el Tourette, que tiene tics motores o verbales, también mejora en todo lo que es movimientos anormales o movimientos involuntarios, en glaucoma de ángulo abierto, en el Alzheimer, en la migraña, enfermedades intestinales inflamatorias como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, el dolor en la neuropatía diabética, en la esquizofrenia, en el vitiligo. Como ven, hay más de 45 aplicaciones donde encontramos acción del cannabis. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener? Tratar de tener un asesoramiento médico si estoy con mucha medicación o tengo muchas enfermedades o tengo afectado el corazón o el hígado o algo que me preocupe, estar acompañado al comienzo, que la familia lo sepa, que el médico lo sepa, que lo coloque en su historia clínica, que esté separado de otras medicaciones, que el cultivo sea orgánico, que eso cuando lo compramos no sabemos si le pusieron un pesticida, si hay metales pesados, si tiene restos de alcohol, que no tenga presencia de hongos, que puede producir alguna infección en pacientes que tienen dificultades en las defensas. Hay que conservarlo en la heladera porque si no eso se va a deteriorar la cantidad de THC y de CBD. Y después, bueno, tengo una serie de... hay una página, una de las diapositivas que muestra donde pueden encontrar información fidedigna sobre todos esto que yo digo. Fundación Daya, hay una guía básica sobre cannabinoides, cannabis consciente, Cannativa México, PubMed, Fundación Canal, Observatorio Español de Cannabis Medicinal Argentina, la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides. Hay un montón de lugares y sitios serios para investigar. Así que bueno, ya estamos. Terminé. Buenísimo, muchas A ver si gracias, les quedaron alguna duda. Fabiana. Yo les pasé igual el PowerPoint por el chat, así que algunos por ahí después lo puedan ver, tranquilos, no todo el mundo lo ha podido bajar, pero bueno, al menos como para que tuvieran la información al alcance de la mano. Sí. A ver, tengo depresión crónica y mi psiquiatra me recetó aceite de cannabis alto en CBD o equilibrado CBD-THC. Con el THC en estado ácido, preparación en frío, dilución 1 en 100. ¿Qué opina usted de esto y qué cepas podrían cumplir con esto? Bueno, aceite de cannabis alto en CBD o equilibrado, como dijimos, que tenga tanto THC como CBD, en estado ácido es cuando no lo calentamos, cuando usamos la planta sin superar los 50 grados. ¿Sí? Tiene un efecto antidepresivo, así que como para comenzar se podría hacer preparación en frío, la dilución en 1 en 100 depende de la edad, es bastante baja la dilución, o sea, es bastante diluido. Así que, primero que al ser preparación en frío no es psicoactivo, no te va a producir un efecto inconveniente, no vas a sentir nada raro. Entonces, yo podría empezar con eso, me parece que estoy de acuerdo. Y después ir viendo, si necesitas que tenga más potencia, se puede hacer una dilución más concentrada, 1 en 50, o se puede hacer con descarboxilando, que sería aplicándole más temperatura. Pero para empezar está bien, sí, estoy de acuerdo. No puedo acceder al aceite, compro las dietéticas. Probé con Relief, Canaganic y Royal. No sé si sirven o es un placebo. El dolor no calma. Sí, esos no sirven porque son los que se venden en internet o en dietéticas y generalmente son aceites que son puro aceite de oliva o de coco y que han sido analizados por las universidades y no tienen nada de cannabis o tienen trazas. Entonces nunca va a calmar el dolor, ni nada. O sea, el efecto es placebo, claramente. Porque no es cannabis. Por eso se vende libremente en una dietética, ¿no? Si no, lo tendríamos en una farmacia. Claro, habría que desconfiar primero de eso. Claro. Perfecto. ¿Qué variedades o cepas son mejores para el dolor? Una amiga tiene artritis y está comprando aceite, pero quiere hacerlo ella. Bueno, un poco ya se habló también. Para la artritis, Ujú.
yo empezaría con cepas 1 a 1, porque tanto el CBD como el THC modulan el sistema inmune y hacen que disminuya los ataques de artritis y disminuyen la inflamación y el dolor los dos. Así que cualquier cepa equilibrada le va a servir, o cepas altas en THC. Pero si uno no está acostumbrado al THC porque nunca fumó, nunca lo probó, nunca tuvo una experiencia con el cannabis, es mejor empezar con cepas equilibradas donde el efecto psicoactivo no se siente. Porque si no puede haber un poco de somnolencia, de mareos, y a veces es contraproducente y después dicen, no, esto no me sirvió. Con una cepa equilibrada eso no ocurre, o sea, la idea es consumir un aceite que te haga sentir como que vos no lo estás tomando, o sea, no sentir nada en especial y que no tengas ningún efecto adverso. Pero cuando a la semana que vos lo tomás te das cuenta de que el dolor disminuyó, de que estás menos inflamada, que tenés mejor ánimo y que tenés mejor movilidad, te vas a dar cuenta que te hace. ¿Sí? La idea es no darse cuenta que te está haciendo algo. Perfecto. Como profesional de la salud, ¿tenemos alguna forma? No sé, leo tal cual. ¿Tenemos alguna tomar de recomendar o recetar cannabis a los La pacientes? forma. Sí, forma. ¿O solo está permitido el autocultivo para la adquisición de extractos? No Legalmente, está permitido. lo único que está autorizado es que un neurólogo recete cannabis solo para epilepsia refractaria, y en este caso el otro neurólogo, el doctor Alejandro Anderson, ha logrado importar Sativex para una paciente con esclerosis múltiple, pero en general es un trámite bastante engorroso a través del ANMAT y con muchos formularios, y el ANMAT lo tiene que aprobar y después importarlo a Estados Unidos, que es un producto dietético. En Estados Unidos ni siquiera es un producto farmacéutico, y lo tienen que, y sale como 300 o 400 dólares el frasquito, lo cual es una locura, porque acá en Argentina tenemos campo, tenemos laboratorios, tenemos la tecnología, tenemos todo como para producirlo nosotros, incluso sería una fuente de trabajo en muchas áreas, no solo en la producción del cáñamo, sino en la producción de medicamentos. Así que no podemos recetarlo, pero podemos recomendarlo, podemos ponerlo en la historia clínica, podemos acompañar a los pacientes, podemos orientarlos en las buenas prácticas, digamos, en que de hecho las madres lo hacen, las mamás con sus niños, con autismo, con epilepsia, lo hacen ellas, y no van presas. O sea, uno tiene derecho a la salud, tiene derecho a tener una mejor calidad de vida, y eso está en los tratados internacionales, está en nuestra Constitución, ¿no? El derecho en el artículo 19, donde las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad del Estado, ¿verdad? Mientras no dañemos a un tercero. Si nosotros tenemos nuestra plantación, lo usamos para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida, no estamos dañando a nadie. Y eso es lo que nosotros defendemos. Sí, no es lo que sucede en la realidad, lamentablemente, al menos en la Bueno, provincia de pero lo Buenos sucede en la Aires. realidad tiene que ver con la propaganda que contaba el doctor la otra vez sobre la historia del prohibicionismo. Yo también me crié en ese prohibicionismo, yo tengo 58 años, o sea, me crié en un prohibicionismo con la dictadura, con un montón de cosas, y Estados Unidos, que es el país que impulsó la prohibición, es el país que tiene 30 estados donde tiene legalizado el cannabis. O sea, a nivel federal no es legal, pero a nivel de los estados sí. Es una cosa medio rara. Y algunas partes del cannabis son legales. Lo que pasa que allá la autonomía de los estados es real. Acá las provincias han cedido mucha soberanía Acá en y bueno. Jujuy se planta. Acá en Sí, igual Jujuy es se raro planta. eso, no sé cómo está Es muy regulado. raro, es una sociedad del Estado que se llama Cannaba, creo que es, del hijo del gobernador Morales, que se unió con otra asociación americana para plantar cannabis con fines que no sabemos. Sabemos que se va a exportar, pero que no sabemos cómo los autorizaron, porque la ley de cannabis medicinal dice que se autoriza plantar para investigación científica. Que yo sepa, no están haciendo ninguna investigación científica ya. No, Así al menos que, por ahora no.
es raro. Otra pregunta. Quisiera saber si ayuda en la parálisis facial isquémica y también en mejorar la memoria. Las cepas que tienen para mejorar memoria, ¿en qué sentido? Un poquito más, porque el cannabis lo que hace muchas veces es potenciar la pérdida de memoria para evitar recuerdos traumáticos, ¿no? Algunas cepas que tienen THCV mejoran la memoria porque mejoran la concentración de acetilcolina, que intervienen en los procesos de memoria. Quedó con la pregunta de memoria y para parálisis facial. A ver, no hay nada escrito sobre parálisis facial, puede ser isquémica, sería que es central, o sea que es a nivel del cerebro. Mejora todo lo que es la tonicidad muscular y la transmisión neurológica, pero no te podría afirmar que mejore. No tuve pacientes con parálisis facial y no leí nada sobre eso, pero teóricamente algo tendría que funcionar. Después preguntan si hay estudios que asocien hígado graso con consumo de aceite de cannabis. No, se estudió si afecta o si empeora o si mejora el hígado graso. Lo que sabemos es que mejora el HDL, el colesterol HDL, o sea, el bueno, pero que no empeoraría el hígado graso, digamos. No sabemos si lo mejora, pero no lo empeora. Charlotte, ¿y la otra cepa que se mencionó, cuál era? Cándida es una, las altas en CBD son Cándida, Charlotte, Dinamed, Dinamed Plus, Therapy, esas son las que más circulan, son cepas altas en CBD. ¿Sabe si el cannabis es contraproducente con el Risperdal o si se pueden ingerir a la vez? Se pueden ingerir, hay muchos chicos que toman Risperdal, que es risperidona, sería la droga, pero siempre separarlo 2 horas de la medicación para no interferir en el metabolismo, o sea que no aumente la cantidad de droga, de medicación en la sangre, porque a veces el cannabis, según los componentes que tiene, puede hacer que el Risperdal se concentre más o que se concentre menos. Que se elimine más rápido, se elimine más lento. Entonces siempre lo que hacemos es separar de medicaciones que afectan el sistema nervioso central, lo separamos 2 horas para no tener interacción, pero sí se puede. Perfecto. Bueno, si se puede vapear el aceite de cannabis, ¿hay alguna diferencia en la administración sublingual? El vapeo, no, nosotros no vapeamos, o sea, se vaporiza, que es diferente. El vapeo lleva unas soluciones que están preparadas para los vapeadores, que son soluciones que tienen además vitamina A y tienen propilenglicol y tienen sustancias que son medio tóxicas. Entonces, lo que se usan son vaporizadores donde se pone la hierba, se pone el cannabis triturado y eso vaporiza un aire caliente para que entre en el cuerpo. Hay concentrados de cannabis, o sea, concentrados y resinas. Algunos vaporizadores tienen como un tubito adentro donde se puede poner el concentrado o la resina para vaporizarlo. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque eso está muy concentrado y tiene altas dosis de cannabis, ¿sí? Que no es lo mismo que vaporizar la hierba. El vapeo es una cosa, el vaporizado es otra. Y la diferencia con sublingual es la rapidez de la acción y la duración de la acción. Perfecto. Tengo mi hermano con una enfermedad FOP y estamos empezando con el aceite de cannabis para el tratamiento del dolor. Nos recetaron THC 1 en 100 y está teniendo cefalea y náuseas. Esta dosis, una gota por la mañana y una por la tarde. A dosis una gota por la mañana y otra por la tarde. No tiene pregunta concreta. ¿Qué enfermedad? FOP. No sé de quién es la pregunta porque no puedo copiar los nombres o copio Yo. la pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Estefanía. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, Sí, sí. bien.
¿Cómo están? Mi pregunta principalmente apunta a que mi hermano tiene una enfermedad genética, Fibrodisplasia. se llama fibrodisplasia osificante progresiva, y él comenzó con tratamiento hace 2 semanas aproximadamente, con aceite de canal, para tratamiento del dolor, ¿sí? Sí, Más que nada porque con cada brote de su enfermedad tiene unos dolores qué a una dolor. intensidad de 7 en 10 o 8 en 10 o más. Sí. Y estaba con AINES, diclofenac, y ya no tenía mucho efecto para calmar el dolor. Claro, además no es Comenzó con, claro, sí. Además él, por lo general, suele tomar corticoides para, para esos brotes, para inflamación. disminuir la Sí. inflamación. Sí. Y comenzamos con esto de THC, con la relación 1 en 100, 2 gotas a la mañana y 2 gotas a la tarde. 1 en 100 de THC, decís. 1 en 100 de THC, que nos indicaron, nos recetaron. Y comenzó con cefalea intensa, posterior a la primera ingesta de las gotas por la mañana, que luego se le fue calmando en el día, y después con la segunda ingesta de gotas por la tarde fue más intenso. Claro. ¿Eso vos sabés el origen de ese cannabis que decís que es alto en THC y cómo está hecho? O sea, perdón, justo me estaban llamando. Cosas que pasan. Lo volvimos a consultar con la doctora y nos dijo que disminuyamos la dosis a 1 gota por la mañana y 1 por la tarde. Pero el tema es que continúa con la cefalea. Y pero ese cannabis, pará, sí, porque hay que sí, saber el origen. ¿Vos conocés sí. la planta? ¿Sabés que tiene solo THC? ¿Cómo es? Nosotros hicimos una interconsulta con una doctora que Sí. nos hizo una receta por esa, o sea, por el THC, y Esa nos dio fórmula. dos Sí. cultivadores, claro, nos dio 2 cultivadores a los cuales consultar, que eran Sí. de confianza, por así decirlo, ¿no? Sí, Que sí, sí, saben sí. de dónde vienen. Y por eso concurrimos a ellos, nos comunicamos con ellos y nos dieron eso. Lo que sí, el frasco decía, que eso es algo que no entiendo todavía, 3 en 1 y 1 en 100. 3 a 1 sería 3 de THC, 1 de CBD. Es el ratio. Viste que yo decía 1 a 1. Sí. Eso es el ratio. THC 3, 1 de CBD y 1 en 100 sería la dilución. Una parte de extracto en 100 de aceite. Bueno, sí, hay gente que tiene como efectos adversos, si está bien hecho, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo lo calentaron ese THC, hay que ver si está descarboxilado o no. Eso puede ser el efecto adverso, una cefalea, cuando uno se pasa de dosis. Por ahí está 1 en 100, es rarísimo que te dé cefalea, si en realidad es 1 en 100. Pero puede ocurrir porque cada persona puede tener cualquier efecto adverso o cualquier medicación. Eso depende de tu sistema endocannabinoide, de la medicación, de tu organismo, de un montón de cuestiones, de los otros remedios, de interacciones. Entonces habría que ver. Lo que podría hacer es rotar una cepa a otra cepa y ver si le produce el mismo efecto, o probar alguno que sea, primero, que no esté caliente. O sea, no sabemos cuánto THC tiene eso. En realidad habría que analizarlo para saber si en realidad tiene lo que uno cree. Una vez una mamá de un niño con autismo, un cultivador le dio un aceite diciéndole que tenía alto CBD y su concentración, y él estaba convencidísimo. La mamá lo mandó a analizar y no tenía absolutamente nada de CBD y era puro THC. O sea, el cultivador puede pensar eso, que tiene eso, y a veces con el cultivo puede variar de invierno a verano y puede
puede tener otros componentes porque se polinizó la planta o porque la genética no está estabilizada. Hay un montón de factores que pueden cambiar la variación de los cannabinoides adentro de la planta. Entonces, en la misma preparación se pueden variar los componentes. Eso era lo que yo decía, que era muy difícil para una farmacéutica, imagínate, hacer un aceite estandarizado. Entonces, más difícil es para un cultivador que no tiene por ahí el acceso a controlar qué es lo que está produciendo, salvo saber qué es lo que le produce en su cuerpo, pero no es lo mismo lo que le va a producir en su cuerpo que lo que le va a producir a los demás en el cuerpo. Claro, Para cierto. mí, él para el dolor tendría que empezar, si tiene efectos adversos con esta preparación, con alguna que sea equilibrada y de ahí de a poquito ir aumentando la cantidad de THC al aumentar. Cuando uno toma una preparación que es 1 en 100 que está bien y es equilibrada con un ratio 1:1, no tiene tantos efectos adversos. Y después, una vez que se acostumbra, uno tiene más tolerancia a lo que son los efectos adversos y el efecto beneficioso lo sigue teniendo. O sea que el efecto adverso se va yendo con el uso. Pero si le provoca cefalea, claramente la primera dosis le provocó cefalea, cuando se le fue el efecto, se le fue la cefalea, y en la segunda dosis volvió a tener, es el aceite, claramente. Claro, es lo que yo le decía, sí. Sí, así que habría que probar con otra cepa u otra preparación o con otro cultivador a ver qué otro efecto puede llegar a tener. Al no tener la certeza de lo que está tomando es muy difícil. Claro, claro, con esto de que no se puede mandar a analizar, sí, es Claro, complicado. exacto. Pero La mayoría de entonces, las veces nosotros podemos mandar a analizar, aunque sea, viste, uno tiene la certeza de qué es lo que te hace mal o qué es lo que te hace bien. claro. Entonces, la recomendación sería evaluar la posibilidad de otra cepa o otro ratio, 1:1. Un ratio 1:1, la misma dilución 1 en 100, y si la dilución 1 en 100 le produce eso, puede hacer una dilución 1 en 200, porque por ahí hay mucha gente que es muy sensible a ciertas cepas, o sea, que tienen mucho efecto, ¿no? Entonces se puede hacer incluso más diluido. Bien. Pero yo me inclino más a que es la cepa. ¿A qué es la Yo- cepa? Claro. ¿Alguna Porque produce interrelación? vasodilatación el cannabis, o sea, abre los Claro. vasos sanguíneos, y entonces la cefalea puede ser uno de los efectos. Ujú. ¿Y Bueno, podrá llegar a tener algo que ver con el consumo de corticoides que él tuvo? Y si nunca tuvo, con el corticoide no tendría por qué. Bien. Porque, o sea, justo cuando terminó de consumir el corticoide en este último brote, comenzamos con el cannabis. Puede ser que al faltarle el corticoide tenga el efecto, sí, que con el corticoide podría no haberlo tenido, porque el corticoide es un analgésico potente. Ujú. Habría que ver, Bien, sí. bien. Y bueno. por último, eh, entonces el CBD para el dolor, en este caso no sería tan El estrictamente CBD es CBD. analgésico, pero no es tan analgésico. Siempre es más analgésico la combinación de los dos o con algo de THC. Pero Bien, hay excepciones. Tengo una abuelita de 80 y pico de años que ella toma solo CBD y anda fantástico, pero tiene artrosis. Es otra patología. ¿Sí? claro, sí, sí, no. La Esto, mayoría de la esto es gente para dolor se usan las dos cosas combinadas o el THC. Yo bien, empezaría, para empezar, siempre con algo equilibrado. Si no equilibrado. tuvo ninguna, o sea, nunca probó cannabis, ¿sí? Ujú. Sí, no, es la primera vez. Y nos decían que Claro. recién al tercer día comenzaría a notar mejoría. ¿Esto es así? ¿Depende también de cada organismo? Depende de O... cada persona y hay que llegar a la dosis específica para cada persona, y no solo a la dosis, sino encontrar la cepa correcta. Porque Claro, puede pasar eso, de tener una mala experiencia con una cepa y después probar otra cepa y que te haga fantástico. Entonces, eso va variando. Y hay gente que no le hace nada, que no tiene ningún efecto. También hay de eso. O sea, esto es una fitoterapia, es como cuando te claro, mandan a es a tomar prueba y error. tiro. Hay gente que le hace, hay gente que no le hace nada, ¿no? Claro, Entonces,
Esto hay que conocer bien la procedencia, cómo está hecho, los componentes, la concentración y la dilución, digamos, para ver, para ir probando distintas cosas. Sí, es mucho de ensayo y error. Tenemos algunas guías sobre patologías, anécdotas y estudios, pero no es una regla matemática. No es como un antibiótico, por ejemplo, una infección urinaria. Vos te dan un antibiótico, no funciona. Te dan otro y sí funciona. ¿Y por qué funciona? Porque el germen es sensible o es resistente Sensible. a determinado antibiótico. Acá pasa Tal lo cual. mismo. Tu organismo es sensible o resistente a determinadas cepas. ¿Sí? Ujú. Entonces hay que ir cambiando o viendo. En el caso de la infección urinaria tenemos el antibiograma que le podemos hacer. En el caso del cannabis tendríamos que hacer la cromatografía, que sería lo que estamos pidiendo también en la ley, que se puedan hacer cromatografías gratuitas y que sean accesibles. Ya por suerte tenemos varios lugares donde se pueden hacer, pero bueno, habría que ampliarlos, esa cantidad de lugares. El tema con las cromatografías es que los estándares con que se equilibran los aparatos son muy caros, salen alrededor de $500 cada uno para calibrar los aparatos. $500 para calibrar para el THC, $500 para calibrar el CBD, 500 para el CBN, para los ácidos y los neutros para cada uno. Y hay que calibrar el equipo, pasar el aceite, tarda alrededor de 20 minutos. Hay que tener el equipamiento, hay que tener la persona que lo sepa usar. Entonces todo eso no es gratis. No. Y mientras tanto es ilegal, entonces los laboratorios tampoco pueden abrirse No, a sí hacer pueden. los análisis. Pueden porque para investigación científica se puede abrir. De hecho, hay 7 lugares que lo hacen legalmente. Ah, Y bueno. son Es universidades. bueno saber. Sí. Bueno, Eso se muchas puede. gracias. Eso es lo contradictorio de la ley. No, que, Claro, solo investigación. Por claro. acá tenemos Investigación, otra. pero si yo Bueno, voy muchas como gracias. particular a analizarlo, lo puedo hacer, ¿eh? Claro. De Bueno, nada, muchas gracias por permitirme hacer la pregunta. de A nada, vos, Estefanía. Estefanía. Otra pregunta era, ¿dónde podemos encontrar profesionales de la salud que trabajen con niños con formación en cannabis en zona sur? Si se podrá recomendar a alguien ¿Para qué? para el tratamiento de niños. ¿Pero de qué? De niños. Porque en niños hay un montón de cosas. Igual A en ver, zona sur no conozco. para... Tenemos una neuropediatra, que es la única que está dentro, tenemos hay circulando una cartilla de profesionales del cannabis y todos los años hay más profesionales del cannabis que están aprendiendo y haciendo cursos. Nosotros estamos Déficit de atención e hiperactividad, me dice claro, del acá espectro Julieta autista. Salazar. Sí, es uno del espectro autista. Y en zona sur de Buenos Aires o en zona sur de allá, de esa zona de ustedes. Quilmes. Ah, pediatras no, tenemos de adultos, nosotros conocidos, pero pediatras hay muy pocos que utilizan cannabis. Yo Ahí, conozco bueno, nos 3, nada más. consultan la cartilla, lo que voy a, en Procant, ¿está la La cartilla o podrán estamos solicitarla? Ah, reformando, actualizando, pero sí va a estar disponible. a Igual través en este de las redes. momento nadie está haciendo consultas presenciales. Estamos en general haciendo consultas virtuales por el tema de la pandemia en este momento. Así que puede consultar con la doctora Natalia Taratuto, que ella está haciendo consultas, es neuropediatra y hace consultas sobre el tema del cannabis y la puede llegar a orientar a través de videollamada. Perfecto. La cartilla, Susana, va a estar en las redes de Procant. Sí, Procant con doble N y finaliza T. con T. Para cultivar es necesario que un neurólogo deje asentado el consumo de aceite u otro producto para no tener problemas legales. Bueno, por ahí no es para este ámbito la pregunta, pero bueno, por ahí algo al respecto. Fabiana, podés decirnos, dice, mi neurólogo se niega a darme una reseña de historia clínica que mencione ese consumo. Bueno, primero que la historia clínica es del paciente, no es del médico, ¿sí? Así que
cualquiera, el médico está obligado a anotar en la historia clínica todo lo que consume el paciente, sea legal o ilegal. Si un paciente dice que consume cocaína, yo estoy obligado a ponerlo adentro de la historia clínica. Y la copia de la historia clínica es del paciente. Entonces ese es un tema. Ahora, ninguna receta médica te va a salvar, te va a autorizar un cultivo porque a nivel del Estado está prohibido. ¿Sí? Entonces eso no puede ser un atenuante si un juez lo considera que vos los estás utilizando como terapéutica para tu dolencia, que esté escrito en historia clínica y que tengas una recomendación del médico, pero eso depende del juez que le toque la causa y lo que considere el juez y el fiscal. Adelanto, ya que estamos, que el próximo sábado vamos a tener la charla de el doctor Araujo, que es fiscal acá en el Departamento Judicial de Azul, que está muy a favor de lo que es el autocultivo, y bueno, se dan ciertas circunstancias contradictorias con el fiscal general, que sería uno de los que más persigue a los cultivadores. Pero bueno, va a ser muy interesante, así que ya Claro, estamos haciendo la invitación. Lo que no habría que perseguir a personas que ya tienen una patología, que están enfermas y lo están utilizando para mejorar su calidad de vida. Cuando vos no estás haciendo, porque la ley es de narcotráfico, si uno no está narcotraficando nada, no tiene por qué perseguir a nadie. O sea, entonces tendría que poner presas a todas las madres de todos lados que están cultivando para sus hijos, sería un escándalo. Las madres que pidieron la ley, que están abiertamente diciendo que cultivan, ¿por qué no las pusieron presas? O sea, tiene que haber una unificación, ¿no?, en los criterios. Y también podrías hacerle una entrevista al doctor Marcos Yermini Torti, que es un abogado especialista en cannabis, que si querés después yo te conecto con él, para que te dé una charla sobre todo el tema legal acerca del cannabis. Buenísimo, lo vamos a tener en agrupación cuenta. que se llama RESET, una agrupación que se llama RESET sobre política de drogas. Esa no la tengo. La que sí tenemos, que yo también la sigo personalmente, es Pensamiento Penal. Bueno, ahí la también última, tenés abogados, sí. Sí, ahí está también Juliano, que es un referente en el tema. Sí, amoroso. La última pregunta, ¿se puede mapear el sistema endocannabinoide del individuo para poder encontrar la cepa que mejor efecto tenga sobre el mismo? Ojalá, no sé, hasta ahora no se ha podido. Sí se ve la cantidad de receptores CB1 y CB2 donde hay, y otros receptores donde están ubicados. Ahora, ¿cuál es la mejor cepa? Eso no lo han podido hacer todavía ni en Canadá ni en Israel. Siguen haciendo ensayo y error también. Incluso en Canadá, la mejor forma para usarlo es la vaporizada. Y en Israel hay una empresa, por ejemplo, se llama Tikkun Olam, que tiene 14 cepas con diferentes ratios, y según tu patología, tus síntomas, tu edad y demás, te va a recomendar determinada cepa. Pero de hecho no te garantiza que esa cepa sea la mejor para tu patología. No, mapeos no hay, todavía no hay eso. Años luz estamos. Todavía de eso. Antes de darle la palabra a Luz, dame un segundito, Luz, que preguntaron por acá que está tomando clonazepam 2,5 miligramos más escitalopram 20 miligramos. Un antidepresivo. Y lamotrigina 100 miligramos. Y litio, 450 por día, recetado por psiquiatra. Sí. ¿Podría acompañar todo esto con aceite de cannabis, con una ratio 1:1 o superior en CBD, cultivando yo en no sistema sin seguimiento, no sin seguimiento del psiquiatra, porque hay interacción con el litio, así que ahí hay que ver el litio, hay que dosarlo, si tu psiquiatra te acompaña, sí, si no, yo tendría cuidado con todas esas medicaciones juntas, y en ese caso utilizaría solo CBD, pero habría que ver para qué enfermedad, porque hay enfermedades donde está indicado y otras que no. Pregunta Diego, dice, si no entendí mal, es muy aleatorio el resultado eficaz. Si cada cepa es diferente y cada individuo también, es más ensayo y error el tratamiento. Sí. El
una vez que vos sabés que una cepa te hizo efecto, hay que buscar una cepa similar y poder rotar entre esas cepas. Una cosa que dije, bueno, que ocurre muchas veces es tolerancia, o sea, hay gente que empieza a acostumbrarse al efecto de una cepa, es como cuando uno se acostumbra al clonazepam y necesita aumentar de dosis. En estos casos, aumentar de dosis produce el efecto contrario. Entonces lo que hay que hacer es suspender o cambiar de cepa, suspender unos días y volver a recomenzar o cambiar de cepa. Eso es lo que funciona. Pero sí, es aleatorio, es encontrar una cepa que, como dije, es a medida, así que todavía en el mundo no se sabe eso. Nosotros estamos bastante lejos también de eso, pero sí, una vez que una persona encuentra las cepas para dolor, en general son equilibradas o tienen alto THC. Entonces hay un mundo de cepas para experimentar. Y en general todas te van a hacer bien. Lo que sí van a variar es que en alguna cepa pueda no estar indicada para tu padecimiento, tu dolencia, tu síntoma. Entonces no te va a servir ninguna cepa. Por eso es el ensayo de error. Hay patologías donde sí está demostrado que tiene efecto y que hay una gran eficacia, y en otras que es ensayo de error y probar. Cada vez se van descubriendo más aplicaciones, ¿sí? que uno no sabía. Por ejemplo, el vitiligo, no hay nada escrito, pero las personas que usan la crema para el vitiligo y toman aceite mejoran sus lesiones. Y eso es algo que lo vemos en la experiencia clínica, que no está escrito todavía. Y pregunta también en cuánto tiempo es el efecto, o sea, en cuánto tiempo se ve el efecto. Bueno, hay gente que en las primeras dosis ya tiene un efecto, y hay otras personas que recién al mes, porque uno va titulando y subiendo muy de a poquito las dosis hasta llegar al máximo efecto, que sería al mes y a los 2 meses. Si al mes y a los 2 meses vos no tuviste ningún efecto positivo, quiere decir que no te va a servir esa cepa seguro. Pero siempre algún efecto te hace. Lo que yo recomiendo siempre es llevar un registro y anotar del 1 al 10, como hizo la otra persona, es el dolor, cómo está tu dolor, cómo está tu ánimo, cómo está tu sueño, cómo está el apetito, cómo está tu estrés, ir fijándose en estas cosas. En España, por ejemplo, hay un médico que es de Calapa Clinic, que es un médico alemán que estaba en Barcelona, que estuvo en la Expo Cannabis, que contaba que para él le funciona mucho el cannabis en los temas de estrés. Entonces con eso, como tratando el estrés y previniendo enfermedades, que pueden ser un infarto, puede ser la hipertensión, pueden ser un montón de cosas que derivan del estrés mismo, con muy bajas dosis. O sea, lo ideal en cannabis es siempre menos es más. Cuanto menor la dosis, mayor efecto. Hay que bancarse 2 o 3 días de una dosis baja e ir subiendo muy lentamente, y siempre vas a tener buenos resultados si es la cepa correcta. ¿Sí? Eso, por eso, y la cepa y el ratio, digamos, correcto. Y por último, Susana, no le quedó claro el tema de si sirve para mejorar la memoria o no, que era lo que hablábamos hoy, que vos tampoco no sabés bien de qué de memoria hablaba. No sé si, Susana, querés especificar tu pregunta. Y es en Alzheimer que hay una destrucción de las neuronas de la memoria, digamos que no mejoraría la memoria, mejora la conexión, pero las neuronas muertas, están dañadas, ya no se van a regenerar. Sí es neuroprotector evitando inflamación a nivel del cerebro, pero en la zona de la memoria es como que estimula el olvido más que nada. Pero cuando uno deja de tomar cannabis, la memoria vuelve. O sea que eso es un efecto temporario. Por eso se usaba en el estrés postraumático. Hay algunas cepas donde tienen un alto THCV, que son cepas que son las sativas africanas, de origen africano, que podrían, como te digo, 2 que podrían ser el Durban Poison o Moby Dick, que tendrían un alto THCV, que es otro componente, otro cannabinoide, que sería protector de la memoria. Pero no todas las cepas. Pero depende de cuál es el daño, ¿no? Cuál es el efecto, por qué puede alterar la memoria, digamos.
Claro, sí, no, le pregunté, me contestó por el chat que no quería ampliarla, así que no hay problema. Te puede poner privado si quieres. No, lo que pasa es que el chat con el tema de que hubo, viste, intervenciones medio complicadas, no directamente yo no lo habilité para que me escriban a mí nada más. Ok. Claro, Bueno, me lo puede que, mandar un mail y ahí lo conversamos. claro, bueno. Alfredo Ramón Cabrera escribió también por el chat, le pasé tu correo electrónico, Fabiana, para que se comunique porque era una situación con su esposa, así que también te van a escribir, vas a recibir varias consultas Bueno, después de este Zoom, pero bueno, la idea también era esa, vamos a, ahora sí, voy a activar. pero ahí cerca tienen el de Tandil, Cannabis Medicinal Bahía Blanca también. Hay varias agrupaciones que están cerca que pueden consultar también. Sí, la zona de Capital está Mamá Cultiva también, que es Claro. la más, digamos, importante en lo que es Capital. Ahí activé también el chat para ver, Fabiana, si quieres poner una vez más tu correo para que tomen nota quienes estén interesados por ahí en profundizar. De todas formas, volvemos a insistir que las redes de Procant van a estar... están a disposición para que hagan las consultas y se contacten con Fabiana y con otros profesionales de la salud. Así que bueno, no habiendo más preguntas que